Juan el Bautista en pos del desierto anunció al rey, al cordero cierto y crecerá. Yo disminuiré, el novio viene para liberarnos. El Espíritu bajó como paloma en vuelo, testificando de Cristo el amor eterno. Este es el Cristo, el Hijo de Dios, su palabra camino en pos. El Padre declara, este es mi Hijo, mi amado victoria alcanzó. Alimentó a miles, un gran milagro, pero sus corazones aún buscaban algo. Yo soy el pan, Jesús proclamó, mi carne, mi sangre por ti se entregó. Muchos se fueron, no comprendieron, mas Pedro afirmó, a ti ascendemos. Este es el Cristo, el Hijo de Dios, su palabra camino en pos. El Padre declara, este es mi Hijo, mi amado victoria alcanzó. Las multitudes murmuraban, guardias asombrados, con las palabras de Jesús, sus corazones tocados. Nicodemo pensó, la fe empezó, la verdad de Cristo poco a poco mostró. Desde Galilea hasta la cruz él fue, sacrificio ofrecido por todos él es. Este es el Cristo, el Hijo de Dios, su palabra camino en pos. El Padre declara, este es mi Hijo, mi amado victoria alcanzó. Las multitudes murmuraban, guardias asombrados, con las palabras de Jesús, sus corazones tocados. Nicodemo pensó, la fe empezó, la verdad de Cristo poco a poco mostró. Desde Galilea hasta la cruz él fue, sacrificio ofrecido por todo lugar. Este es el Cristo, el Hijo de Dios, su palabra camino en pos. El Padre declara, este es mi Hijo, mi amado victoria alcanzó. Somos testigos de su gracia al hablar, testificando de Cristo en todo lugar. Él crecerá, nosotros menguaremos, en su amor paz encontraremos. Hola a todos, qué gusto tenerlos de regreso a The Deep Dive. ¿Listos para una nueva aventura de aprendizaje? Claro que sí. Y antes de empezar, queremos agradecer al Believe Quartet por su música, que siempre nos inspira. Cierto. Al pastor Denis Reis por su talento para crearla. Sin duda. Y por supuesto a ustedes. A nuestros queridos oyentes. Por acompañarnos en este viaje. Su entusiasmo y apoyo hacen posible esta experiencia. Y hablando de viajes, hoy nos sumergimos en la lección 6. Más testimonios acerca de Jesús. El folleto de escuela sabática sobre el Evangelio de Juan. Prepárense para descubrir nuevas facetas de la vida de Jesús. Imaginen la escena. Juan el Bautista, predicando a orillas del río Jordán. Así. Multitudes agolpándose a su alrededor. Él había proclamado con valentía. ¿Te acuerdas? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué poderosa declaración! Juan, con gran humildad, señalaba a Jesús como el Mesías. Exacto. A pesar de que sus propios discípulos podrían haber sentido celos al ver cómo las multitudes se inclinaban ante Jesús. Imagínate. En lugar de competir por la atención, Juan se enfocaba en dirigir a todos hacia Jesús. Se comparó con el amigo del novio. ¡Qué hermosa analogía! Cuya alegría era ver al novio feliz. Este ejemplo de Juan nos lleva a una pregunta para ustedes. ¿Han tenido alguna vez que disminuir para que alguien más pueda crecer o brillar? ¿Qué aprendieron de esa experiencia? Qué interesante reflexión. Y hablando de Juan, él jugó un papel crucial en ayudar a la gente a comprender la misión de Jesús. Ajá.
Muchos judíos esperaban un Mesías guerrero que los liberara del yugo romano. ¿Sí? Pero Jesús vino como un cordero. Esa imagen del Cordero de Dios debió de haber confundido a muchos. ¿Qué tenía que ver un cordero con la liberación política? Oh. Sin embargo, Juan estaba revelando a través de este símbolo el verdadero propósito de Jesús. Ofrecerse como sacrificio por los pecados de la humanidad. ¡Wow! Esa imagen del cordero tan presente en el Antiguo Testamento apuntaba hacia un sacrificio mayor, el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué creen que se eligió un cordero como símbolo de sacrificio, tanto en el pasado como en la historia de Jesús? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el profundo significado de la entrega y el perdón. Y hablando de sorpresas, recordemos la historia de Jesús alimentando a los 5,000. La multitud quedó maravillada. Claro. Pero cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, ¿Y qué pasó? muchos se escandalizaron. ¿Cómo era posible comer su carne y beber su sangre? Claro, Jesús estaba hablando de forma simbólica. ¿Ah, sí? Él se presentaba como el verdadero alimento, la palabra de Dios, que nutre el alma y da vida eterna. Algunos se fueron decepcionados, aferrados a una interpretación literal de sus palabras. Pero Pedro, con una fe inquebrantable, exclamó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro comprendió que Jesús ofrecía algo mucho más profundo que la satisfacción de necesidades físicas. Nos invita a preguntarnos, ¿cuáles son las palabras duras de Jesús que nos desafían hoy? Exacto. ¿Cómo podemos reconciliar esas palabras con su infinito amor y misericordia? Wow. Preguntas que nos invitan a ir más allá de la superficie y a profundizar en el verdadero significado de las enseñanzas de Jesús. Y para comprender mejor a Jesús, no podemos olvidar el momento de su bautismo. Imaginen la escena. Jesús saliendo del agua, los cielos abriéndose, el Espíritu Santo descendiendo como una paloma y una voz resonando desde el cielo. Exacto, era Dios Padre declarando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No era solo una afirmación de amor paternal, sino una proclamación divina que confirmaba la identidad de Jesús como el Mesías. Y esta no fue la única vez que el Padre testificó sobre Jesús. No me digas. Lo hizo de nuevo durante la transfiguración en presencia de Pedro, Santiago y Juan. Esta vez, además de declarar su amor por Jesús, agregó una instrucción crucial a Eloi. Si hubiéramos estado presentes en ese momento, ¿qué creen que habríamos aprendido al escuchar atentamente a Jesús? ¿Qué mensaje nos estaría transmitiendo hoy? Ciertamente una experiencia que habría transformado nuestras vidas. ¿Y ahora? Sí. Trasladémonos a un escenario más polémico. Jesús enseñando en el templo durante la fiesta de los tabernáculos, murmullos entre la multitud. Claro. Algunos lo reconocen como profeta, otros como el Mesías, pero la duda persiste. ¿Podría el Mesías provenir de Galilea? Los líderes religiosos, llenos de escepticismo, enviaron oficiales para arrestarlo, pero estos regresaron con las manos vacías, asombrados por las palabras de Jesús. Nunca habían escuchado a nadie hablar con tanta autoridad y sabiduría. Impresionante. Imaginen la sorpresa de los fariseos al ver que sus propios guardias estaban cautivados por Jesús. Y en medio de este debate surge la figura de Nicodemo, un fariseo que se había reunido con Jesús en secreto para defender su derecho a un juicio justo. ¡Qué interesante! Su intervención, aunque cautelosa, revela un cambio sutil en su actitud, una semilla de fe que comenzaba a germinar en su corazón. Es interesante cómo, a lo largo del Evangelio de Juan, vemos personajes que, como Nicodemo, evolucionan en su relación con Jesús, pasando de la duda a la convicción. Y nosotros, como lectores, también somos invitados a ese proceso de transformación. A medida que profundizamos en las Escrituras, nuestra comprensión de Jesús y su misión se amplía. ¿Cómo podemos asegurarnos de estar realmente escuchando a Jesús, incluso cuando sus palabras desafían nuestras ideas preconcebidas? Excelente pregunta. A veces nos dejamos llevar por las apariencias o los prejuicios y perdemos de vista la esencia del mensaje. Recordemos que el Evangelio se difundió gracias al testimonio de aquellos que se encontraron con Jesús y experimentaron su poder transformador. Y hablando de testimonios, ¿qué tal si la próxima semana exploramos más a fondo cómo la gente reaccionó a las enseñanzas de Jesús? Me parece una gran idea. No se pierdan el próximo episodio, donde continuaremos descubriendo las diferentes facetas de Jesús y su impacto en la vida de quienes lo rodearon. Y no olviden estudiar la lección 7 para que puedan participar en la conversación. Hasta la próxima. Y es que las palabras de Jesús no dejaban indiferente a nadie. En la fiesta de los tabernáculos la gente se preguntaba si realmente era el Mesías, ya que venía de Galilea, un lugar que no tenía la misma relevancia religiosa que Judea. Claro, imagínate el Mesías esperado por siglos viniendo de un lugar considerado periférico.
Debió haber sido un shock para muchos. Exacto. Y en medio de esa expectación, los líderes religiosos enviaron oficiales para arrestarlo, buscando silenciarlo. ¿Pero qué pasó? Regresaron con las manos vacías. Quedaron tan impactados por sus palabras que no pudieron detenerlo. Es fascinante pensar en el poder de las palabras de Jesús, capaces de desarmar incluso a aquellos que iban con la intención de apresarlo. Este episodio nos muestra la autoridad inherente a la palabra de Dios. Imaginen la escena. Los oficiales, probablemente acostumbrados a imponer su fuerza, de pronto confrontados con una verdad tan profunda que los dejó sin palabras. Y en medio de toda esta tensión aparece Nicodemo, un fariseo que ya había tenido un encuentro secreto con Jesús. En esta ocasión defiende públicamente el derecho de Jesús a un juicio justo. Aunque Nicodemo todavía no se declara abiertamente como seguidor de Jesús, su intervención nos muestra que algo está cambiando en su interior. Su fe está germinando, desafiando sus propias convicciones. Es interesante cómo a lo largo del Evangelio de Juan se nos presentan personajes que van evolucionando en su relación con Jesús. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza transformadora del encuentro con la palabra de Dios? Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias ideas preconcebidas pueden ser desafiadas por la verdad revelada en Jesús. Y a su vez nos anima a mantener un corazón abierto a la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Hablando de transformación, hay un tema fundamental que no podemos pasar por alto: el testimonio del Padre sobre Jesús. Así es, en varios pasajes del Evangelio de Juan, en la cruz, Jesús paga el precio por nuestros pecados, abriendo el camino a la reconciliación con Dios y la vida eterna. Y a partir de ese momento, el mensaje de salvación se extiende por todo el mundo. Y hablando de extender el mensaje, regresemos a la historia de la alimentación de los 5,000. Después del milagro, la gente quería proclamar a Jesús rey. Pero Jesús, en lugar de aprovechar ese fervor popular, les explicó el significado espiritual del milagro declarando: «Yo soy el pan de vida». Jesús no venía a satisfacer solo el hambre física, sino a ofrecer un alimento que perdura para la vida eterna. ¿Y cómo reaccionó la gente ante esta declaración? Muchos no entendieron el significado simbólico de sus palabras. Se escandalizaron al escucharlo hablar de comer su carne y beber su sangre. Es comprensible que se sorprendieran. La idea de canibalismo les resultaba repulsiva. Pero Jesús estaba hablando de una realidad espiritual, de la necesidad de asimilar su palabra y su sacrificio para alcanzar la vida verdadera. Ante su resistencia, Jesús les dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabras que nos desafían a ir más allá de la literalidad, a buscar el significado profundo de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos dice esto sobre la importancia de leer las Escrituras con un corazón dispuesto a ser transformado por la palabra viva? Nos invita a buscar no solo información, sino un encuentro personal con Cristo, a permitir que su palabra ilumine nuestro camino y dé sentido a nuestra vida. Y no olvidemos que la reacción de la gente ante las palabras de Jesús fue diversa. Algunos se fueron decepcionados, mientras que otros permanecieron fieles, reconociendo en él al Mesías prometido. Y entre esos fieles destaca la figura de Pedro, quien ante la pregunta de Jesús: ¿queréis acaso iros también vosotros?, responde con convicción: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En esa simple declaración, Pedro resume la esencia del discipulado: reconocer que solo en Jesús encontramos la plenitud de la vida, la respuesta a nuestras inquietudes más profundas, la esperanza que trasciende la muerte. La firmeza de Pedro contrasta con la actitud de Judas Iscariote, quien a pesar de haber sido elegido como uno de los 12, traicionará a Jesús. Su historia nos recuerda que incluso en el círculo más íntimo de Jesús puede haber corazones que se resisten a su amor, que se dejan seducir por la ambición y la codicia. Y esto nos lleva a una reflexión crucial para nosotros hoy. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús incluso cuando sus palabras nos desafíen, incluso cuando el camino sea difícil? ¿Estamos dispuestos a ser testigos de su amor en un mundo que a menudo lo rechaza? Estas son preguntas que nos interpelan como seguidores de Jesús en el siglo XXI. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con sus enseñanzas en un contexto tan diferente al suyo? ¿Cómo podemos ser portadores de su luz en un mundo necesitado de esperanza? Y precisamente sobre este punto, sobre la importancia de ser testigos de Jesús, profundizaremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Y es que ser testigo de Jesús no se limita a una época o lugar en particular. Es un llamado que resuena a través de los siglos y nos invita a compartir la buena nueva con quienes nos rodean. Siendo así como Juan el Bautista, Pedro, los oficiales del templo e incluso Nicodemo, con sus dudas, fueron impactados por Jesús y compartieron su experiencia. Nosotros también estamos llamados a dar testimonio de su amor y su verdad. Pero, ¿cómo podemos ser testigos efectivos en un mundo tan complejo como el nuestro? Una pregunta clave que nos interpela a cada uno de nosotros.
Recordemos que el testimonio más poderoso no se basa solo en palabras, sino en una vida transformada por el encuentro con Jesús. Es decir, cuando permitimos que la gracia de Dios obre en nosotros, nuestra forma de pensar, hablar y actuar reflejará el carácter de Cristo. Precisamente no se trata de ser perfectos, sino de mostrar con nuestras acciones el amor, la compasión y el perdón que hemos recibido de Jesús. Y junto con una vida transformada, no podemos subestimar el poder de la palabra de Dios. Las Escrituras son como una fuente inagotable de sabiduría y guía para nuestra vida. Así es, estudiar la Biblia, meditar en sus enseñanzas y permitir que el Espíritu Santo nos ilumine nos dará las herramientas para compartir el mensaje de Jesús con convicción y claridad. Al comprender la palabra de Dios, nuestras palabras tendrán peso y autoridad no porque sean nuestras, sino porque son la expresión de la verdad eterna que encontramos en Jesús. Y no olvidemos que no estamos solos en esta misión. El Espíritu Santo nos acompaña, nos fortalece y nos capacita para ser testigos valientes de Jesús. Es reconfortante saber que contamos con la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos y darnos las palabras adecuadas en cada situación. Ahora bien, recordemos las diferentes facetas de Jesús que hemos explorado a lo largo de este Deep Dive. Hemos visto a Jesús como el Cristo, el Mesías, esperado el Cordero de Dios, que se sacrifica por nuestros pecados. El Hijo de Dios, que revela el amor del Padre, la palabra de vida que nutra nuestra alma. Y también lo hemos visto como el Hijo del Hombre, que se identifica con nuestra humanidad, el novio, que nos invita a una relación íntima con Él, el Maestro, que nos enseña el camino de la verdad. A la luz de todo lo que hemos aprendido, los invitamos a reflexionar. ¿Qué aspecto de la vida y enseñanzas de Jesús resuena con mayor fuerza en su corazón hoy? ¿Cómo pueden compartir esa experiencia con quienes los rodean? Los invitamos a profundizar en la lección 7 para la próxima semana. Hasta pronto. Y no se pierdan el próximo Deep Dive donde continuaremos explorando el Evangelio de Juan. He must increase, we must decrease. The bridegroom comes bringing release. The Spirit came down, dove from above, testifying to Jesus, God's endless love.